Bienvenidos nuevamente a su programa Viva Mejor. Como dijimos antes del corte comercial, vamos ahora a tener a un invitado muy especial. Viva Mejor se viste de gala para presentar al doctor Rafael Herrera, oncólogo. Él nos va a hablar de un tema muy interesante que es el tema del cáncer. El cáncer es una enfermedad que a nivel mundial se está luchando mucho contra ella porque es mortal. Y aunque se están haciendo grandes esfuerzos, pues aún es un problema que es muy serio cuando se diagnostica en una familia. Y tenemos acá a nuestro invitado que nos va a hablar sobre este tema, toda la generalidad y todas esas curiosidades y esas inquietudes que tenemos sobre el tema del cáncer, pues él nos va a tratar de aclarar brevemente en este tiempo que tenemos en su programa Viva Mejor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor siempre venir a hablar un poco de estas cosas que la población todavía lo asume con cierta con preocupación, y que realmente es una preocupación porque es algo que va a crecer en los próximos años, va a aumentar el número en los próximos años y pues va a cobrar muchas vidas. Y nada, hay que tratar de llevar la mejor información a las personas. Fíjate qué interesante, o sea, estamos hablando de que un problema que ya es un problema importante en cada país tiende a aumentar. Sí, fíjate que hay comparaciones, y de hecho la Organización Mundial de la Salud dice que con la comparación del 2012 hasta el 2030 se habla que la probabilidad de cáncer aumenta en un 75% en las personas. Sin embargo, esto no quiere decir que va a aumentar también un 75% la probabilidad de morir por la enfermedad, sino estamos hablando de un 75% la probabilidad de diagnóstico de nuevas enfermedades, de nuevos casos por cáncer a nivel, en el 2030. Y esto está asociado ampliamente, fíjate que los factores de riesgo que hoy tenemos nosotros asociados a lo que es la aparición del cáncer. Pero primero que nada, ¿qué es el cáncer? El cáncer es un grupo de enfermedades que corresponde a una proliferación anormal de células en cualquier parte del cuerpo, en cualquier órgano del cuerpo. Todos tienen una relación. Todas las enfermedades tienen una relación, aparición con el estilo de vida que lleven las personas. Y es aquí... Doctor, disculpe, pero por ejemplo, algunas personas sabemos que, por ejemplo, le sale cáncer en el cerebro, otra le sale cáncer en la lengua, otra cáncer en el pulmón, cáncer Claro. en el hueso. ¿Hay alguna como diferencia de que algunas personas pueden tender a padecer un tipo de cáncer, otro, o cualquier persona le puede dar cualquier tipo de cáncer? Realmente cuando hablamos de factores de riesgo, nosotros decimos que los factores de riesgo están asociados con el hábito de las personas. Pero hay factores que están asociados también a la genética. Pero los cánceres, la asociación genética o los tumores hereditarios solamente corresponden a un 5%. O sea, que un familiar que tenga cáncer no es porque su antecedente hayan tenido familiares con cáncer en toda su generación, no. Esto corresponde apenas a un 5%. Puede ser, en mi práctica rutinaria yo veo pacientes que no tienen antecedentes familiares con cáncer. Sino, cuando tú averiguas los hábitos tóxicos, pues tienen un hábito tóxico bastante complejo y por tanto la probabilidad de desarrollar enfermedad. Entonces, por ejemplo, lo que me mencionas, que puede tener tumores de cabeza y cuello, tumores del sistema nervioso central, un tumor de estómago, un tumor de vejiga, cáncer de próstata o cáncer de mama, tienen diferentes factores de riesgo que no están unidos entre sí, pero que por todos estos factores pueden contribuir a la aparición de cualquier enfermedad. Entonces, si mi papá tuvo cáncer, no significa que mi hijo va a tener cáncer. No significa que o tú o tu hijo vayan a tener cáncer, no significa eso, aumenta la probabilidad, pero la probabilidad de desarrollar cáncer estaba entre un 5 a un 8%, es muy baja. Perfecto. Y cuando usted habla de hábitos tóxicos, ¿verdad? Sí. ¿A qué nos referimos? Mira, estamos hablando de los hábitos, por ejemplo, como fumar, tomar alcohol, la alimentación misma, sustancias o hábitos, por ejemplo, como el sedentarismo, puede causar enfermedades oncológicas. El cáncer es conocido, lo decimos así, enfermedades oncológicas o neoplasias malignas, tumores malignos, pueden desarrollarse dependiendo del tipo de hábito que pueda tener la persona. El caso, por ejemplo, del tabaco y el alcohol tiene una importancia en los tumores de cabeza y cuello. Cáncer de pulmón también, en vejiga, en recto, puede también tener una asociación con el cáncer de próstata. La alimentación, por ejemplo, el consumo de alimentos que acidifiquen mucho el cuerpo pueden generar muchas enfermedades oncológicas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud hubo una mala interpretación en el año 2014-2015, ya cuando se habló del consumo de carne roja, que quisieron poner como que la carne roja como tal causaba cáncer.
sí predispone, es un factor que puede predisponer a la aparición de la enfermedad. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos un paciente que consume carne roja? La carne roja, el modo de cocinarse, puede producir, ¿verdad?, ciertas sustancias que son tóxicas para el organismo, para el intestino propiamente. ¿Qué ocurre con todo esto? Hay cambios celulares, hay daños celulares. La carne roja lo que hace es que ralentiza el tránsito intestinal y por tanto esto hace que el paciente sufra de estreñimiento, que ese material pase mucho tiempo dentro del intestino y por tanto cause mutación a nivel de la mucosa intestinal y desarrolle tumores del recto bajo, en el colon, que hoy representa la tercera causa de muerte por cáncer. O sea, fíjate cómo el cáncer de colon puede ser cómo se puede desarrollar a través de la alimentación. Pero ahora, ¿el cáncer de colon y de recto tiene solamente una implicación en la alimentación? Pues no, porque también existen otros factores que están asociados con la poliposis familiar, existen otros factores genéticos que pueden estar asociados a la enfermedad del tubo digestivo y por tanto estos son pacientes que deben llevar un control riguroso durante un año con colonoscopía para poder evaluar que no aparezca una enfermedad. En términos de curación, estos pacientes suelen tener muy buena respuesta cuando se diagnostica a tiempo un cáncer. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos un cáncer de colon, un cáncer de recto, que se ha diagnosticado o visualizado una lesión premaligna, una lesión maligna en el tubo digestivo, pues esta se extirpa y el paciente quizás no hace ni quimioterapia. Ahora, lesiones, por ejemplo, que suelen ser más avanzadas, que no son viables quirúrgicamente, pueden hacer quimioterapia y radioterapia con una alta probabilidad de curarse también. Y los resultados son buenísimos y los resultados son excelentes. Por eso es cuando se compara la incidencia con la tasa de mortalidad, es muy baja la tasa de mortalidad con la tasa de aparición del diagnóstico o el diagnóstico de esta enfermedad. Claro, doctor. Y entonces una cosa, nosotros cuando somos más jóvenes, ¿verdad? Entre 20 y 30 años, jamás nos preocupamos por el cáncer, ¿verdad? Uno empieza como a sonarle eso como cuando uno está acercando a los 40. Entonces, claro, sí, que ya te empiezan a echar broma con la próstata, claro, o las mujeres que se tienen que cuidar, y entonces le empiezan a tomar como más en serio ya lo de revisar el autoexamen de mama, todo eso, ¿verdad? O sea, en cada edad se debería como ir incluyendo algún estudio. O sea, yo sí. quiero que nos hable un poco de eso para que nuestros oyentes oigan precisamente qué deben ir haciendo a medida que van avanzando en edad. Claro, fíjate que todas las enfermedades tienen un pico de incidencia, ¿no? O sea, y ese pico de incidencia no quiere decir que más hacia abajo no aparecen o más a mayor edad no van a aparecer. Por ejemplo, los tumores del tubo digestivo, el pico de incidencia está entre los 50 y 60 años. El cáncer de mama también. El cáncer de próstata es mayor a 55 años. Los tumores gástricos también se ubican por encima de los 50, 60 años. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Hoy en día nosotros estamos viendo personas jóvenes, personas de 20 años que pueden padecer de algún tumor, ¿bien? O pueden desarrollar algunas neoplasias, por ejemplo, las mujeres con el cáncer de mama, hay hombres que pueden desarrollar cáncer de recto, tumores de cabeza y cuello. Lo que se hace es que siempre en lugares donde es visible o donde tú te puedes autoexaminar, puedes conseguir una lesión que te haga sospechar de algo anormal, pues acudir con tu médico para que pueda ser diagnosticado temprano. Los tumores que son diagnosticados temprano tienen una probabilidad de curación en más del 90%. O sea, que siempre estamos luchando para buscar la cura del cáncer. Lo que pasa es que el cáncer degenera muchas estructuras y por tanto deterioro del cuerpo y por ende la muerte. Ahora, lo que nosotros tratamos es de proponer siempre, en el caso, por ejemplo, de tumores asociados al HPV, que es una infección que está altamente relacionada con tumores de cuello uterino y de cabeza y cuello, a la mujer sexualmente activa se le recomienda que acuda a su ginecólogo con regularidad para poder observar si no hay daños a nivel del cuello del útero. ¿Por qué? Estamos hablando que el cuello uterino es una enfermedad que se puede prevenir en casi el 100%. O sea, no debería haber cáncer de cuello uterino y sin embargo tenemos altos números, principalmente aquí en República Dominicana, de cáncer de cuello uterino. Entonces, prevenir esa enfermedad es acudir al médico si ve una lesión premaligna, tomar las medidas necesarias para poder controlar que no aparezca un cáncer. Cuando tenemos tumores, por ejemplo, los pacientes que son jóvenes, ya ahora que hablando de cabeza y cuello, que uno de los factores principales venía siendo el tabaco y el alcohol, nosotros esperamos que para el 2021 el tabaco y el alcohol no sea el factor de riesgo principal en la aparición de tumores de cabeza y cuello, sino el HPV,
Y me pregunta, ¿pero qué tiene que ver el HPV con la aparición de estos tumores? Bueno, la práctica del sexo oral, eso está incrementando la probabilidad de desarrollar tumores en la orofaringe, tumores en la base de la lengua, en las amígdalas y en la cavidad oral. Entonces, estos tumores, estos pacientes o estas personas que están enfrentadas a un riesgo potencial de padecer cáncer, pues entonces deben acudir a su médico con regularidad para que puedan evaluar una lesión precursora de cáncer y que sea controlada a tiempo. Y esto atendiendo de que nosotros podemos, por eso es que cuando te mencionaba al principio que ha reducido el número de muerte por cáncer, es porque se ha tomado conciencia con la relación a la aparición de esta enfermedad. Claro. O sea, que estamos diciendo que si, por ejemplo, usted es una persona que fuma mucho, usted Claro. tiene que entonces chequearse con más frecuencia la parte neumológica, ¿verdad? Claro. Si usted tiene una vida sexual activa, pues tiene que hacerse sus estudios para evitar, porque todas estas cosas predisponen a cánceres Predisponen a cáncer. de cierto tipo. Por ejemplo, ¿cuándo nos tenemos que hacer nuestra primera colonoscopía preventiva? Mira, en caso de que, por ejemplo, yo soy un paciente que de inicio tengo un sangrado transrectal, veo sangre en las heces fecales, pues para mí es de preocuparse porque yo no tengo antecedente de ninguna enfermedad para ver si tengo alguna lesión. Y he conocido que los sangrados transrectal no deben tomarse la primera como un cáncer de recto, obviamente. Podrían ser por hemorroides. Exactamente. Pero es de evaluarlo bien, qué es lo que está pasando en ese paciente, por qué está sangrando. En el otro caso, ocurre que si el paciente, por ejemplo, tiene una poliposis familiar, no tiene ningún síntoma, lo ideal es que después de los 40 años o después de los 50 años se hagan colonoscopía una vez al año. En países, por ejemplo, como en Argentina, que el consumo de carne es muy alto, se recomienda generalmente que se hagan colonoscopía un año, y de hecho eso está estandarizado. Y el número de cáncer de colorectal, como se le conoce a este grupo de enfermedades, pues el número es muy alto por año. Entonces, ¿por qué? Por el alto consumo de carne, por el gran antecedente que hay entre la familia. Entonces, esto se promueve a la población de que realicen colonoscopía por lo menos una vez al año. Bien, entonces hay enfermedades, por ejemplo, como el cáncer de mama. El cáncer de mama también es una enfermedad que tiene entre un 5 y un 8% de relación con lo hereditario. Pero lo ideal es que la mujer se evalúe las mamas, se autoexamine para evaluar que no tenga nódulos palpables. Si hay un nódulo que apareció y ha crecido, pues es sospechoso y hay que evaluarlo inmediatamente. Entonces, todo va a depender con la aparición de síntomas, con los antecedentes que tenga el paciente. Entonces, esto es importante que la población, porque si no ahorita todos salen corriendo al médico, déjame buscar a ver si tengo cáncer. No, es solamente con la aparición de síntomas que antes no tenía. Bien, entonces eso es lo importante que cada persona debe entender. Obviamente hay personas que me dicen, no, eso se me quita con tomar aquello, con hacer cualquier cosa. Entonces no es un simple modificar tus hábitos, sino también acudir al médico. Claro, y una pregunta, ¿y el cáncer puede aparecer sin que nosotros lo notemos? Claro, obviamente hay enfermedades que pueden aparecer y no generar síntomas, que es donde está el peligro. Por ejemplo, hay tumores del pulmón que no originan síntomas hasta que ya son grandes, y por eso es que es una enfermedad mortal. Casi todos los pacientes de diagnóstico con cáncer de pulmón en estado avanzado, que no se le pudo operar en su momento, pues son pacientes que tienen una probabilidad de sobrevida a los 5 años muy baja. ¿Bien? Entonces es importante, y mencionabas tú algo con relación a lo del cigarrillo. Si yo fumo, yo tengo que ir a hacerme mi chequeo. No, lo ideal sería que dejaras de fumar. Lo ideal sería que reduzca el uso el consumo de alcohol. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque cada vez que las personas retroceden en esto, o no retroceden, avanzan en este aspecto en la que dejan de fumar o dejan de tomar, pues tienen más probabilidad de vivir. Perfecto. Doctor, ahora vamos a pasar a hablar yo quiero que nuestros televidentes conozcan la incidencia, o sea, primero mundial, en el mundo, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupa el cáncer como enfermedad mortal? ¿Por qué? Porque claro, eso nos va a hacer saber si es una enfermedad de cuidado o no, o sea, si es preocupante, si hay que estar pendiente de eso. Claro, más que todo esto tiene una relación más con el desarrollo económico que tiene cada país. Países de bajos ingresos, países de medianos ingresos, países de altos ingresos. En el caso de los países de altos ingresos, países desarrollados, pues generalmente utilizan mucho método de screening para poder diagnosticar a las personas, y utilizan cuáles son sus enfermedades que más aparecen para poder investigar y promover la salud en estas personas.
Los países de medianos ingresos, generalmente como ocurre en países de Latinoamérica, generalmente esto no está de medianos ingresos y de bajos ingresos, pues no está tan marcado. Y por eso el número de pacientes aumenta significativamente. En el caso de la República Dominicana, por ejemplo, nosotros tenemos una alta incidencia de tumores que en países desarrollados no aparecen, como es el caso del cáncer de cuello uterino. Los tumores de cavidad oral, los tumores de cabeza y cuello sigue siendo un problema de salud mundial que, a pesar de que hay factores de riesgo que pueden ser modificables, sigue apareciendo en gran número. En la República Dominicana tenemos el problema o el impacto que las personas muchas veces no acuden a tiempo para su cuidado o a un centro de salud para ser diagnosticado a tiempo, sino que existe el estigma de que pensará el otro de mí, y por tanto entonces no acude a los chequeos médicos oportunos. A nivel mundial, fíjate que fue la pregunta que me hiciste. El año pasado hubo 8.8 millones de muertes asociadas al cáncer, pero ese número era mayor en el 2008. ¿Bien? ¿Por qué era mayor en el 2008? La tecnología, los métodos diagnósticos y los tratamientos no eran tan avanzados como los tenemos ahora. Por ejemplo, ahorita tenemos las opciones de tratamiento y ha avanzado mucho en opciones con la quimioterapia. Hay mejores procedimientos quirúrgicos, hay mejores procedimientos para el tratamiento, para radioterapia, que es a lo que yo me dedico. Y generalmente esto hace que las enfermedades, independientemente del estadio que se haya enfermado, sean abordadas terapéuticamente de manera oportuna y que el paciente tenga mayor probabilidad de sobrevivir. Entonces, cuando nosotros hablamos de 8 millones y que esto se va a duplicar para el 2030, pues nosotros vemos, ok, pero se va a duplicar el número, sí, pero realmente también es porque vamos a tener un mayor número en el diagnóstico de esta enfermedad. Bien. Nosotros esperamos que para el 2030 esto aumente en un 75%. Pero porque podemos saber encontrar más cáncer que ahora, o porque va a haber más personas sufriendo de cáncer. No, va a haber más diagnóstico nuevo. ¿Por qué? Por los factores de riesgo que tenemos. ¿Okay? O sea, no estamos modificando. la mayoría de las personas, cuando no estamos modificando nuestros hábitos. Hay más sedentarismo, las personas que no practican, no hacen algún deporte, no hacen ejercicio, y que generalmente solamente es comer o la moda. Por ejemplo, ahorita tenemos muy de moda el tema de la juca. Son cosas que... La vida sexual activa cada vez más temprano. Exacto, la actividad sexual es cada vez más temprano, las infecciones, o sea, hay una serie de conceptos que no están siendo tomados en serio. Y esto es algo que nosotros pues tratamos de promover, y de incluso la misma alimentación. Una vez que el paciente o una vez que la persona modifique su alimentación, tiene mayor probabilidad, ¿verdad?, de no padecer de cáncer. En cambio, una persona diagnosticada también tiene mayor probabilidad de curarse modificando su alimentación. Entonces, yo trabajo mucho con el tema de la alimentación, yo trabajo con los pacientes ese aspecto, y hemos tenido muy buenos resultados. Entonces, los resultados se obtienen cuando cuando nosotros mismos tomamos responsabilidad en cuanto a este entorno. ¿Bien? Entonces, eso yo creo que es lo más importante. Sí va a haber un incremento, obviamente la población también crece, y eso también trae mayor aumento, pero va a haber un aumento asociado también a la multiplicación de los factores de riesgo que están en el ambiente. Excelente. Y si modificáramos los hábitos, por ejemplo, para prevenir, es decir, que la gente fuera a su chequeo una vez al año, sobre todo el chequeo ginecológico, por lo que estoy viendo, y el chequeo en general de alguna, pero por ejemplo, para el cáncer del cuello uterino, que usted me dice que aquí es muy alto. Sí, es bastante alto. Que simplemente se previene con una citología. Con citología, claro, con el Papa Nicolau, como le conocen acá. Exactamente. Que eso se hace en una consulta. En una consulta, o sea, no es un procedimiento quirúrgico que la paciente tiene que pasar por anestesia, no es un procedimiento totalmente sencillo, porque es una estructura que tú puedes visualizar en el momento que tú haces una especuloscopía. Bien. La otra cosa es, por ejemplo, lo del tema de la prevención. Hay enfermedades, obviamente, Miguel Ángel, que no son prevenibles 100%. Por ejemplo, el cáncer de mama no es prevenible al 100%. Claro. Es una enfermedad que va a aparecer porque hay otros factores de riesgo que no están asociados con la alimentación, y estamos asociados tampoco con factores virales. Entonces el cáncer de mama siempre va a aparecer. Lo que es que tenemos que tratar de concientizar a las mujeres de que deben palparse las mamas, evaluarse sus mamas, para reducir la mortalidad. Claro. Porque no tanto es la aparición, no es reducir la aparición, sino reducir es la mortalidad por esta enfermedad. Exactamente. ¿Bien? Entonces eso es lo que nosotros tratamos de promover en todas las personas.
Y todos los programas que se han establecido han sido basados en eso. Y ojalá que las personas concienticen y disminuyan los factores de riesgo. Tal cual, claro, así que es. esto es lo más importante, ¿no? Correcto. Y entonces, tenemos un diagnóstico, aparece un diagnóstico, ¿verdad? Mi mamá, mi hermano, yo, ¿verdad? Nos detectan un cáncer, ¿verdad? Entonces uno empieza a oír por ahí a los vecinos. No, que el tratamiento es peor que la enfermedad, que te vas a morir es de tratarte de cáncer, Sí. que si te quedas así duras más años que si te trata de cáncer. Eso es, empieza todo el mundo a opinar, a aparecer y además a que te tomes mil cosas, a Claro. que hagas, no, te hagas mil hierbas y cosas. Entonces, ¿qué nos puede decir con el tratamiento en general del Mira, cáncer? O sea, que eso la es- gente le pierda el miedo. Sí, Ajá. eso es un comportamiento muchas veces irresponsable de las personas que están al lado de una persona que tenga esta enfermedad. A mí no me gusta decir esta terrible enfermedad porque dice, oye, el médico dice que es una terrible enfermedad, entonces como que despierta una gran preocupación. No, yo lo que las personas deben tomar esto con una responsabilidad y hacer que cada quien haga lo que tenga que hacer. Por ejemplo, un paciente que haya sido diagnosticado de cáncer debe acudir al médico y no debe hacer caso omiso de lo que le recomienda su médico. Un tratamiento que bien sea cirugía, quimioterapia o radioterapia es la indicación correcta. Sí, tienen efectos secundarios, efectos que pueden ser determinados por el mismo tratamiento, pero son cosas que son pasajeras. Y los resultados son excelentes. Entonces, si nosotros vamos a someter a un paciente a efectos secundarios que van a ser por vida, no tiene sentido. Claro. Entonces, nosotros solamente, y de hecho nosotros le explicamos los efectos secundarios del paciente, pero esos efectos secundarios pueden ser controlados durante el mismo tratamiento y los pacientes, los resultados pueden ser excelentes. Y yo creo que esta es una oportunidad que el paciente tiene para poder asumir su enfermedad y poder conseguir los resultados que quiere. Doctor, muy bueno. Mire, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Entonces, pero quiero que en este último minuto usted, ¿qué recomendación le haría a la población como para hacer lo más importante que consideramos de este tema para cerrar? Sí, con el mira, tema? mi recomendación siempre es que el paciente acuda al médico ante la sospecha de un síntoma que no vea, por ejemplo, como estreñimiento, sangrado transrectal, sangrado vaginal, dolor en las mamas, dificultad para tragar, dificultad para poder hablar. Toda esa sintomatología que sean rara en una persona y que sea constante y que no mejore a tratamientos ambulatorios, pues deben acudir a su médico para hacerse un chequeo profundo y que no se lleve la sorpresa de tener una enfermedad oncológica. Perfecto, muchísimas gracias, Bueno. doctor Rafael Herrera. Lo hemos tenido aquí, hemos tenido el honor de compartir con usted y esperamos que no sea la única vez. Gracias, muchas gracias. Ni la última vez, porque ya ha venido varias veces con Sí. nosotros, pero esperamos seguir teniéndolo para otros programas porque este tema es inagotable. Sí, este ¿ok? tema nunca se termina. Entonces, no se vayan, amigos televidentes, que venimos con otro segmento. La doctora Arelis nos va a hablar en el segmento de mujer de un tema muy, muy interesante. No se vayan.